A ver, ¿ya ven ahí la pantalla de oído? Sí. Ah, muy bien, nos dice Daniel, es el síndrome de Warg. Vamos a revisar. No lo recordaba, la verdad. Muy bien, Daniel, te ganaste una décima. Fuente Google. Mejor no me hubieras dicho. No, no es cierto, está bien. 2 décimas por listo. Muy bien. Entonces vamos a revisar este tema, no está tan complicado. Y vamos a hacer énfasis en el oído interno, pero bueno, vamos a revisar a final de cuentas las 3 porciones, el oído interno, el oído medio y el oído externo, ¿sale? Entonces vamos a iniciar por acá. Recordando la organización del oído, recordemos que tiene 3 porciones, ¿sale? Tenemos un oído interno, un oído medio y un oído externo. Si lo analizamos desde el punto de vista embrionario, el oído interno va a derivar del inicial desde una placoda. El oído medio va a derivar del endodermo faríngeo, ¿sale? En la región de la primera bolsa faríngea y va a recibir contribuciones desde las células de la cresta neural. Y el oído externo se va a formar desde los arcos faríngeos, desde el mesénquima también derivado de la cresta neural, ¿sale? Entonces tenemos esta primera división de acuerdo a su origen embrionario, ¿sale? ¿Alguna duda con esto? Muy bien. Ahora veamos qué es lo que ocurre. Nos vamos a situar a nivel del tubo neural en el rombencéfalo, ¿sale? A nivel del rombencéfalo. Entonces, recordemos que el rombencéfalo es una división primaria del tubo neural que se divide en sus 2 regiones secundarias, que son, ¿quiénes? Metencéfalo y mielencéfalo. Ahí dice. Ahí dice, metencéfalo, muy bien, y mielencéfalo, ¿sale? Entonces, a nivel del rombencéfalo, ¿sí? En general, a los niveles, ¿sí? Se va a producir esta molécula señalizadora, ¿sale? El factor de crecimiento de fibroblastos número 3. Entonces, esto va a ocurrir de manera bilateral, ¿eh? El tubo neural, entonces, a nivel del rombencéfalo, va a producir factor de crecimiento de fibroblastos número 3. Esta molécula señalizadora, entonces, va a ir desde el tubo neural hasta el ectodermo superficial que se encuentra adyacente. ¿Sale? Y entonces, esa molécula señalizadora va a ser la señal justamente que va a inducir que en ese ectodermo, ¿qué ocurra? Va a provocar ¿Se que... engrose? A ver, Yanni, Ah, que se engrose. que se engrose justamente, es decir, que tenga un cambio epitelial, ¿sí? Se note como un engrosamiento y entonces ese engrosamiento le vamos a llamar la placoda ótica, ¿sale? Esta placoda ótica, al recibir desde FGF3, desde transcripción, PAX2, ¿sale? Y este factor entonces va a ser clave en el desarrollo del oído interno, ¿sale? ¿Queda claro o hay alguna duda?
Se trabó como el 80% de todo lo que dijo, pero, ¿En dónde? A ver otra vez. o sea, que se trabó casi todo, solo se escucharon como las últimas 3 palabras claras. Si no No lo escuchó pudiera lo de- repetir, sería muy amable. Ok, está bien. Otra vez. A nivel del rombencéfalo, va a producirse una molécula señalizadora, ¿sí? En este caso, la molécula señalizadora es FGF3. ¿Sale? Factor de crecimiento de fibrolastos número 3. Esta señal va a ir del tubo neural hacia el ectodermo superficial. Esto ocurre de manera bilateral, no se les olvide. Entonces, en el ectodermo superficial, FGF3 induce que ese sitio se engrose para formar la placoda óptica. Estas células, entonces, del ectodermo que conforman la placoda óptica van a expresar el factor de transcripción PAX2, que va a ser importante entonces durante el desarrollo del oído interno. ¿Ahora sí se escuchó? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a enfocarnos en la región de la placoda óptica, ¿sale? Acuérdense que es bilateral, ¿sale? Pues se forma a ambos lados del rombencéfalo, ¿sale? Entonces, fíjense, de este lado vamos a observar justamente este sitio donde tenemos el engrosamiento, que es la placoda óptica, y entonces, fíjense, la placoda, ¿qué le empieza a suceder? ¿Qué observan en este esquema? Se invagina, ¿no? Se invagina, justamente. Se invagina la placoda y al invaginarse, vean, me forma ahora una Cavidad. ¿Circula? cavidad y ahora le llamo una vesícula, ¿sale? Que en este caso es la vesícula óptica. ¿Qué le ocurre a la vesícula óptica? Se desprende el ectodermo superficial. Exacto, se desprende y entonces al desprenderse le conocemos como otocisto o vesícula óptica, ¿sale? Entonces, otocisto o como habíamos comentado, vesícula óptica, ¿sale? Entonces, el otocisto, si se fijan, pues aquí la raíz oto de oído, cisto, de que al interior pues tiene una cavidad, ¿sale? Porque es una vesícula. Entonces, el otocisto, desde este momento, empieza a tener una expresión distinta de factores de transcripción hacia dos regiones. Vean, se puede diferenciar una región dorsal que va a expresar el factor NKX5 y una región ventral del otocisto que en esta zona las células van a expresar el factor PAX2 y SOX3. Esta diferencia en la expresión de factores de transcripción van a servir para originar a las porciones del oído que van a formar en la región dorsal al utrículo, al sáculo, utrículo y los canales semicirculares, y en la región ventral a la cóclea o el laberinto membranoso. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Me escucharon bien? Sí se le escuchó bien. Ok, ¿hay alguna duda hasta aquí con este esquema, con lo que está ocurriendo? Doctor, entonces, Paxdox es el que va a ayudar a que se desprenda el otocisto. El desprendimiento, acuérdate que se da porque pierden moléculas de adhesión y entonces pierden la unión con el ectodermo, ¿sale? PAX2 es un factor de transcripción que va a guiar, acuérdate que los factores de transcripción activan o inactivan la expresión génica. Entonces, PAX2
sobre todo hacia la región ventral, en este momento, vamos a ver cómo en esas células va a activar los genes necesarios para que se desarrollen como la porción del oído especializada en la audición, que en este caso es la cóclea. Para eso sirve PAX2. Y del otro lado, fíjate cómo en lugar de PAX2 es importante la expresión de este otro factor, NKX5. Entonces, este factor va a activar otros genes que en este caso van a favorecer el desarrollo en el oído interno de los canales semicirculares y en el sáculo y el utrículo. ¿Me explico? Sí, doctor, gracias. O sea, como tal, no hay algo que marque hacia qué lado van. O sea, simplemente es como uno va hacia un polo y otro va hacia otro polo y ya. No, recuerda que usualmente, más bien siempre, las células nunca empiezan a expresar factores solo porque se les ocurre. Recuerden que siempre hay factores, moléculas señalizadoras que están influyendo en ellas y que en determinados momentos del desarrollo las inducen a expresar ciertos factores o incluso de acuerdo a hacia qué zona del embrión se encuentren, si se encuentra la zona dorsal o si se encuentra a la zona ventral. En ambas zonas hay moléculas señalizadoras y entonces el resultado de la expresión de los factores puede ser justamente inducido por moléculas señalizadoras que se encuentren en esas regiones, ¿sale? En este caso, pues la señal que vimos ahorita es FGF3, es una de tantas señales que pueden existir en este momento del desarrollo, ¿sale? ¿Me explico? O sea, sí, pero lo que me refería es si, ¿cómo decirlo? O sea, si hay algo que delimite como tal, de qué lado se empieza a expresar este factor para que dé paso al utrículo y del otro lado para que dé paso al laberinto membranoso. Si hay algo como en medio, Ajá. estructuralmente no, ¿sí? Usualmente los límites, así como lo vimos en el tubo neural, ¿sí? Acuérdate que son células, entonces pues simplemente las que se encuentran más hacia la región ventral y a lo mejor están más expuestas a señales de la región ventral, van a expresar PAX2 y de esta manera queda como limitadas a donde no llegan las señales a la región dorsal, ¿sí? Lo mismo del otro lado, o sea, puede ser que de la región dorsal haya señales desde la región dorsal, pero que no lleguen de manera potente hasta la región ventral, entonces establece un límite molecular. Sí, pero como estructuralmente, pues no hay algo que digas, aquí hay una barrera, ¿sí? Que no permite que se exprese tal gen para este lado y tal para el otro. Las barreras son moleculares. No sé si me explico. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, fíjense, ese otocisto, entonces, que ya tenemos una división dorsal y ventral, incluso en la expresión de sus factores de transcripción, fíjense, la región ventral del otocisto, ¿qué le ocurre? Como que se alarga, ¿no? Se alarga justamente, empieza a alargarse la región ventral del otocisto, ¿sí? Empieza a alargarse y más adelante incluso va a empezar a enrollarse, a dar vueltas sobre sí misma, ¿sí? Este alargamiento de la región ventral, recuerden que va a formar a la cóclea, ¿sale? Mientras que hacia la región dorsal, en la región vestibular, se va a formar el sáculo, se va a formar el utrículo y en relación con estas estructuras, los canales semicirculares. Recuerden que funcionalmente la cóclea, ¿para qué va a servir? La audición. La audición, justamente, y el vestíbulo con los canales semicirculares, ¿para qué va a servir? Equilibrio. Para la detección, sí, de los movimientos de aceleración del cráneo
y que nos van a contribuir, por lo tanto, al equilibrio, ¿sale? Entonces, por eso vemos un límite, ¿sí? Una diferencia entre las células que se van a desarrollar en la región dorsal del otocisto y en las que se van a desarrollar en la región ventral, porque aunque ambas conforman el oído interno, van a tener funciones distintas. ¿Me explico? La... Sí, doctor. Muy bien. Entonces, otra vez, desde la región ventral se va a alargar, se va a elongar justo para formar a la cóclea, y en la región dorsal vamos a formar estas dos dilataciones que son el sáculo y el utrículo, y además a los 3 canales semicirculares. Recuerden que vamos a tener uno anterior o ventral, uno posterior o dorsal y uno lateral u horizontal. Y además se va a formar también una estructura alargada que corresponde al canal endolinfático, ¿sale? Entonces aquí observamos el oído en el estadio inicial, cuando empieza a alargarse desde el otocisto que veíamos, y entonces fíjense, si continuamos el desarrollo, fíjense, vamos a este siguiente esquema e identificamos la región ventral. La región ventral otra vez, ¿qué iba a formar? ¿Al laberinto membranoso? ¿Y cuál era el laberinto membranoso o Cóclea. Cóclea. la cóclea? Bueno, la porción del laberinto que se enrolla, que se le conoce como cóclea. Acuérdense que esta porción ventral, ¿qué factor de transcripción expresaba para formar a la cóclea? Inicialmente, Docs. No sé. DOX. Ax, ¿no? PAX-DOX dice. PAX-2, justamente. Sí, PAX-2. Y en la región dorsal, ¿qué se expresaba inicialmente? En KX5. NKX5, justo. Entonces, vean, la cóclea, entonces, como les dije, se va a elongar, pero además también va a empezar a enrollarse, ¿sale? De manera que va a dar vueltas sobre su mismo eje. ¿Cuántas vueltas va a dar la cóclea? 2 y 3 1,75. 1,75, ok. Son variantes. En otros libros lo pueden encontrar como 2 vueltas y media. Entonces, 2 y media, 2,75, ¿sale? Puede depender del autor. Entonces, fíjense, la primera vuelta de la cóclea, ¿a qué semana se completa? Es decir, la que vemos como en azul, vean, la primera vuelta de la cóclea. ¿A qué semana se completa? A la octava. A la octava, ahí dice. Sí. Justo. Entonces, la segunda vuelta, que es la que veríamos como la porción ahora en verde, ¿a qué semana se completa? A la 10ª. A la 10ª, ¿sale? Y la última media vuelta o 3/4 de vuelta, ¿sí? Es la que más tarda. Fíjense, ¿hasta qué semana se completa? A las 25. Ah, 25. ¿A la qué? Ok, pero ¿cómo se llama esta semana? 25ª. Les hace falta primaria, ¿eh? Décima la que me va a poner, ajá, pero menos. 25ª, justamente. Ajá. 25ª. Pues sí, les puedo quitar una décima también, así como les puedo poner, se las puedo quitar. Bueno, entonces, ahí tenemos las 2 vueltas y media, 2 y 3/4, 2,75 vueltas de la cóclea, ¿sale?
Recuerden que en asociación con la cóclea, en estas células del epitelio, entonces del otocisto, ¿qué órgano se va a formar al interior de la cóclea? ¿Es el órgano de Corti? El órgano de Corti, así es. Entonces, fíjense, el órgano de Corti, ¿cuáles eran sus tipos de células? ¿Se acuerdan? Las que detectaban las ondas de sonido. ¿Ciliadas? Las ciliadas, muy bien, Diego, justo. Y acuérdense, esas células ciliadas entonces que se encuentran aquí en la cóclea, ¿tendrán función nerviosa? Sí, No. ¿no? No lo sé, tú dime, yo pregunté. No sé. Entonces, No tienen. no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque ¿de dónde derivan? A ver, recuérdenme, ¿de dónde derivan? ¿Derivan del tubo neural? No, del ectosdermo superficial. Exacto. Entonces, si no derivan del tubo neural, no van a tener función nerviosa, ¿sale? ¿Derivan qué? Le estaba preguntando que de dónde derivan las células del órgano de Corti, ¿sí? Si es oído interno, si es otocisto, entonces ¿de dónde deriva? ¿Deriva del tubo neural el oído interno? Eso es lo que pregunté, Jessy. No, justo, deriva del ectodermo epitelial, ¿sí? Entonces las células del órgano de Corti no son células sensitivas, no son células neurales, ¿sale? Son células epiteliales, ¿sale? Entonces sí, tienen cilios para detectar las ondas de sonido, ahí desencadenan una cascada de señalización que termina llevándole esa información ahora sí a quién. ¿Quién es la célula que recibe la información y ya como tal la introduce al sistema nervioso central? Ganglia Exacto, de la la célula cóclea. del ganglio. Sí, el ganglio coclear o también llamado ganglio espiral. ¿Sale? Justo, entonces acuérdense que el órgano de Corti son células epiteliales, no son células neurales. Entonces las células del órgano de Corti, ¿sí? Estimulan, llevan esa información y se la pasan a la célula del ganglio espiral. Esta célula del ganglio espiral, luego del otro lado, ¿a dónde la va a llevar? Esa información de la cóclea, porque la está recogiendo, ¿sí? Y ahora, ¿a dónde la va a llevar? Al núcleo. ¿A los nervios? Al núcleo. Estas axones son los nervios. ¿Qué sería el nervio? Coclear, ¿no? Entonces la va a Sí. llevar a los núcleos cocleares al interior del tubo neural. Entonces acuérdense que los ganglios pues ya corresponden al sistema nervioso periférico y por lo tanto tienen relación con qué células, dónde derivaban. De la De la cresta cresta neural. neural. De la cresta neural, así es, ¿sale? Y de hecho, si se fijan, ocurre algo similar en la otra parte del oído interno. Fíjense, en la otra parte del oído interno, vean, se va a desarrollar la porción vestibular, sáculo y utrículo, ¿sale? Se van a desarrollar los canales semicirculares y se va a desarrollar el conducto endolinfático, ¿sale? Entonces, del otro lado, recuerden que su función no es detectar sonido, su función es detectar movimientos de aceleración de la cabeza y por lo tanto proporcionar información que nos mantenga en equilibrio, ¿sale? Entonces, la información con relación al equilibrio, vean cómo lo recibe nuevamente otra neurona, ¿sí? Que en este caso se encuentra en otro ganglio. ¿Quién será ese ganglio que recibe información de la región dorsal del oído interno? El vestibular. Exacto, el ganglio vestibular, ¿sale? Entonces el ganglio vestibular va a recibir la información de la porción dorsal del oído interno y entonces
¿a dónde la va a llevar? Al núcleo. Al núcleo, ¿qué? Completo, Diego. Vestíbulo coclear. Bueno, vestibular. Vestibular, a los núcleos vestibulares, al complejo de núcleos vestibulares. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, nuevamente, acuérdense que las células que se encuentran, ya sea en el sáculo, en el utrículo, en los canales semicirculares, en las ámpulas, ¿sí? Son epiteliales y ellas le comunican a la neurona del ganglio, que es ya como tal la primera neurona que va a llevar esa información hacia el sistema nervioso central. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien. Muy bien, entonces nada más para complementar, recuerden que en la región dorsal se expresa tempranamente el factor NKX5 y posteriormente para el desarrollo de los canales semicirculares, por ejemplo, para el anterior y el posterior es necesario el factor DLX5 y para el canal lateral u horizontal es necesario el factor OTX1. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Parece ¿Podría que repetir ya. eso último, por favor? Sí, que acuérdense que inicialmente la región dorsal del otocisto de manera temprana se expresaba NKX5, este factor, ¿sí? Para la formación de, bueno, para toda esta región dorsal de donde se va a formar el sáculo, el utrículo, los canales semicirculares. Ya cuando se están formando los canales semicirculares en un estadio un poco más avanzado, se necesitan o se expresan los factores DLX5 en el caso del canal anterior y posterior, y para el canal lateral u horizontal se expresa el factor OTX1. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, fíjense, si hacemos un corte transversal a nivel de la cóclea, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Tres Son rampas. rampas. Las rampas que se encuentran en dónde o cómo que son las rampas. Vean, acuérdense que hicimos un corte transversal, entonces el tejido que vemos alrededor con rojo son las células mesenquimatosas que van a formar el laberinto óseo, es decir, esta porción ósea engrosada en el hueso temporal que justamente está rodeando al oído interno. Entonces esa porción ósea se le conoce como laberinto óseo y al interior del laberinto óseo encontramos la porción propiamente del oído interno, que en este caso le llamamos laberinto ¿qué? Membranoso. Membranoso, ¿sale? Entonces observamos el laberinto óseo a la periferia, recuerden que esto va a ser hueso, y el laberinto membranoso que ya es como tal el oído interno, ¿sale? Entonces fíjense, en esta porción de la cóclea vamos a ver cómo este laberinto membranoso va a separarse en tres conductos. Aquí los vemos como espacios porque están cortados, pero realmente son conductos, ¿sale? Entonces, ¿cómo los vamos a separar? Por la formación de dos membranas, ¿sale? En verde observamos la membrana vestibular y en naranja observamos la membrana basilar. Y acuérdense que en relación con la membrana basilar, ¿qué células se van a desarrollar aquí? Los órganos de Corti. Las células ciliadas, ¿sí? Que van a formar el órgano de Corti, justamente. Y nuevamente, recuerden que ellas reciben de los estímulos auditivos y las transducen a las neuronas que se encuentran ¿en dónde? En el modiolo. Bueno, ahí que en relación con el modiolo se encuentra ¿quién?
Acuérdense. El ganglio, ¿sale? En este caso, el ganglio espiral. ¿Sale? Entonces, el modiolo, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Pues ahí dice, es el eje. O sea, sobre el Ajá, que pero va a ¿qué más girar. vieron? ¿Qué más vieron? Ajá. Es el Ajá. eje por el cual la cóclea gira y se enrolla y da estas 2,5 vueltas, 2 vueltas, 3/4. ¿Sale? Justo. Y entonces, fíjense, al formarse las membranas, entonces que comentábamos, la vestibular y la basilar, este laberinto membranoso se divide en 3 conductos que van a ser las 3 rampas, ¿sale? Entonces, la rampa que se encuentra por debajo de la membrana basilar, ¿quién es? La timpánica. La rampa timpánica. La que se encuentra al otro extremo, por encima de la vestibular. Rampa vestibular. La Rampa rampa que se vestibular. encuentra arriba de la vestibular. Ajá. Sí, Pero sí de la se llama, membrana ¿no? vestibular. Vestibular. Por encima de la, Ah, Sí. yo Ya. dije, ¿qué? sí, por encima de la membrana vestibular. Una disculpa. La rampa vestibular, justamente, y la que se encuentra entre ambas membranas, ¿cómo le La llamamos? media. La rampa media, justamente. Entonces, eso es lo que vamos a observar en un corte del oído que está en desarrollo. De esa manera se va a formar. ¿Sale? Entonces, esto nos trae a la siguiente relación, la siguiente correlación, ¿sale? El órgano de Corti, estas células, son muy sensibles a ciertos fármacos que pueden alterar estas células, ¿sale? De manera que se les conoce a este grupo de fármacos como ototóxicos, ¿sale? Entonces, en este grupo de fármacos ototóxicos tenemos a un grupo de antibióticos, ¿sale? Que son el grupo de los aminoglucósidos. Estos antibióticos, algunos de sus representantes de esta familia, son la streptomicina, la gentamicina, ¿sí? Y la amicacina. Entonces, con estos fármacos hay que tener precaución de utilizarlos en una mujer que esté embarazada, porque son ototóxicos para la propia paciente, incluso para el propio paciente adulto, y obviamente para el paciente fetal. ¿Sale? Entonces, si una paciente toma antibióticos durante el embarazo, puede quedar sordo el bebé. Si son este grupo, si son streptomicina, gentamicina, amicacina, el bebé, sí, justo, van a ser con hipoacusia, ¿sí? Hipoacusia congénita. Entonces, ¿qué es la hipoacusia? ¿Qué será la hipoacusia? La Fíjense Que que escucha términos poco. la audición. que tiene justamente una alteración en la capacidad auditiva, escucha menos de lo que debería escuchar, pero esto ya se tiene que diagnosticar con un método cuantitativo, ¿sale? ¿Qué estudio se hace para determinar la hipoacusia? Escucha pero bajito, ¿qué tan bajito? Hay que clasificarla. Bueno, ¿alguien tiene una idea? Audiometría, ¿sale? Justo, muy bien. Entonces esto va a ser, se va a diagnosticar ya de manera certera por un estudio conocido como audiometría. Entonces, justo, si toma antibióticos de esta familia, ¿sí? Si es streptomicina, si es gentamicina, amicacina, ¿sale? Por eso hay antibióticos que durante el embarazo son más seguros, como las penicilinas, y de hecho son la primera elección en las infecciones que se presentan en la paciente embarazada. Y bueno, también depende de qué infección sea. Yo hablo de las más comunes, ¿sale? Pero siempre, pues hay que tener esta precaución con la utilización de estos fármacos. Les digo, incluso en el paciente adulto, el abuso o
bueno, en estos fármacos también puede afectar el oído del paciente adulto, ¿sale? Y no solamente los aminoglucósidos, tenemos otro tipo de fármacos, por ejemplo, el naproxeno. ¿Quién ha tomado naproxeno? ¿Quién tiene naproxeno ahí guardado? Yo, Pues, oh, sorpresa, también en altas concentraciones puede ser ototóxico, ¿sale? Con Y razón. además que afecta la función renal, como todos los AINES, ¿sí? El naproxeno es parte de una familia de los antiinflamatorios no esteroideos y tiene entonces potencial ototóxico. Lo mismo con la furosemida, que en este caso es un antidiurético, que igual tiene potencial ototóxico, ¿sale? Entonces, estos fármacos, acuérdense, que afectan el desarrollo embrionario y fetal y que pueden tener consecuencias, entonces al nacimiento se les conoce o entran en el grupo de fármacos que, ¿se acuerdan? Según la FDA, clase B o algo así era. teratogénicos. En este caso, pues, son teratógenos, ¿sale? Acuérdense que en este caso, un teratógeno, pues es un agente que afecta el desarrollo normal de una estructura, ¿sale? En este caso, pues están afectando el desarrollo del oído interno. ¿Queda claro? Oiga, sí, pero ya me perdí. O sea, ¿cómo llegamos de los fármacos ototóxicos? O sea, ¿en qué estábamos antes de llegar a esto? Ujú. En el oído, por eso ototóxico, porque estamos viendo la formación del oído, ¿no? Entonces No, estamos viendo, o sea, sí, pero específicamente de qué estaba hablando, del órgano de Corti. claro, sí, del órgano de Corti, porque estas células se afectan, son sensibles a ciertos agentes, ¿sale? Y justo estos agentes son teratogénicos, ¿sale? Y además, no solamente estos fármacos, ¿sale? También tenemos otros agentes teratogénicos que afectan el desarrollo del órgano de Corti, por lo tanto, también pueden provocar hipoacusia, ¿sale? Congénita, que es la infección, dice aminoglucósidos, justo. Y entonces, ¿cuáles son esos agentes que pueden causar hipoacusia congénita? El virus de la rubiola. Virus de la rubiola y el herpes. Entonces aquí Herpes. se afecta el órgano de Corti, también se puede afectar las células del ganglio coclear, ¿sale? Entonces acuérdense que virus de la rubiola, de hecho, tiene una triada, donde ¿qué se afectaba en virus de la rubiola? En síndrome de la rubiola congénita. ¿Qué provocaba síndrome de rubiola congénita? Recuérdenme. La catarata, Catarata, o sea, la aquí, hipoacusia hipoacusia y y arritmias. cardiopatía, justo, ¿sale? Entonces, la infección con virus de la rubiola o la infección con virus de tipo herpes, ¿sale? También pueden afectar el desarrollo del órgano de Corti, ¿sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien, ahora recuerden, la hipoacusia tipo puede ser o cómo la podemos clasificar de acuerdo al origen. En este caso, si afectamos ya sea al órgano de Corti o al ganglio espiral, ¿cómo le vamos a llamar a este tipo de hipoacusia? ¿Alguna idea? ¿Que puede ser neurosensorial o conductiva?
No. Exacto. Neurosensorial si están afectadas las estructuras sensitivas, ¿sí? ¿Y de qué otro tipo podrá ser? Donde en este caso las estructuras sensitivas a lo mejor estén intactas. ¿Por qué otra razón podría haber hipoacusia? Conducción. La de conducción, ¿no? Ajá, la de conducción. Entonces, en la de conducción, ¿qué ocurre? ¿Hay defectos en el conducto auditivo? Exacto, hay una obstrucción mecánica. Por alguna razón, justo hay una obstrucción en el canal auditivo, hay una obstrucción mecánica donde las ondas no pueden atravesar esa barrera mecánica. ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista embrionario, podemos tener hipoacusia neurosensorial cuando hablamos, como comentábamos, con un historial de uso de fármacos ototóxicos o infección congénita de rubiola o por herpes, ¿sí? Hablando de la hipoacusia congénita, ¿sí? Esta es la que nos interesa ahorita. Entonces, en la de conducción, ¿qué defecto embrionario se les ocurre que pueda ocurrir? Y por eso tener una obstrucción mecánica que no permita que entren esas ondas. Probablemente, mire, ya hay que revisar que no haya un tapón de cerumen. En el, Defectos en el en el tímpano. adulto, el tapón de cerumen, ese sería lo común en la de conducción. Y desde el punto de vista embrionario, ¿Puede ser defectos del tímpano? No. sí, o del oído externo, así como dijo hace rato Dana, una obstrucción en el canal auditivo. Acuérdense que de manera congénita pueden no formarse el conducto auditivo o estar imperforado, ¿sí? Acuérdense que esas alteraciones las buscamos en un espectro de malformaciones del oído externo que le llamamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿O puede repetir la pregunta? Ajá. Que en qué espectro de alteraciones, ¿sí? Del oído externo podíamos encontrar un canal auditivo imperforado, es decir, cerrado porque incluso no se formó el pabellón auricular. ¿Cómo se llamaba todo ese espectro de alteraciones? Microtia, ¿sale? Pues aquí estamos hablando desde el punto de vista embrionario. Entonces, si habláramos en el adulto, ¿sí? Hipoacusia de conducción, claro, pensarían en Mireya, ¿no? Un tapón ahí de cerumen. Pero en este caso es congénito, ¿sale? ¿Sí o no? Muy Sí, bien. Pero oigan, no se deben lavar los oídos más allá de lo que alcancen desde la porción externa. No se tienen que introducir ni llaves, ni cotonetes, ni nada. Solito se drena. A menos que haya un tapón de cerumen y que ya les esté condicionando una hipoacusia de conducción, ese sí hay que sacarlo. Pero si no, no se anden introduciendo cosas. No puede ser, Gael, te vamos a funar. Exacto, porque si no se rompe el tímpano, se pueden romper su membrana timpánica, justamente. Entonces no lo hagan. ¿Alguna duda con el oído interno? Entonces, muy bien, descansito entonces. Continuamos a la hora en punto.